Hola, buenas tardes. Bien, hoy vamos a hablar un poco de el tema investigación en la acción participativa. Específicamente, ¿no? Lo vamos a ver como un motor de transformación crítico en la historia, ¿no? En la historia de la arquitectura, en la carrera de arquitectura, en el ciclo de formación de grado, ¿no? Es decir, en la educación universitaria. Eh, bueno, la idea es, de alguna manera, empezar a repensar cómo enseñamos y, de alguna manera, cómo aprendemos historia en la universidad, ¿no? Eh, Partimos seguramente de un conflicto, ¿no? ¿Cuál sería el conflicto? Nos tendríamos que preguntar. Bueno, a menudo las aulas de historia de la arquitectura, todavía no nos hemos deconstruido los docentes y seguimos cánones bastante obsoletos que tenemos que repensar, ¿no? Es decir, las aulas de historia siguen ancladas a modelos tradicionales de transmisión, de memorización de conocimientos, lo que reduce esta disciplina a un conjunto de datos y esos datos están descontextualizados, ¿sí? Esto ignora un poco el llamado de este pedagogo, ¿no? Paulo Freire, ¿no? Hacia una educación liberadora basada en una reflexión crítica de la realidad, ¿sí? Y contextualizada, ¿sí? Entonces hay que repensar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces la propuesta de esta investigación tiene que ver con un título, ¿no? Que nos va a orientar, que nos va a guiar como un norte a un navegante, y se va a titular La investigación en la acción participativa, es decir, los IAP como estrategia de transformación del aprendizaje crítico en la enseñanza universitaria de la historia y la historia de la arquitectura, ¿sí? eh, de alguna manera propone romper con esa pasividad, ¿no? Con ese congelamiento y esa transmisión de datos, ¿sí? O sea, no solo buscamos entender un hecho histórico, no solo intentamos perseguir qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo se dieron esos acontecimientos, sino pensar esos acontecimientos, ¿no? Transformando la realidad mediante una participación activa en la construcción conjunta, en la construcción colectiva del conocimiento, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien, entonces el problema y la pregunta, ¿no? Que nos vamos a hacer como investigadores es, bueno, primero diagnosticar esa crisis, ese problema, eso que tenemos que revertir, ¿no? Si identificamos el problema, le ganamos, lo corremos por delante de él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas problemáticas actuales? Bueno, metodologías, eh, podríamos decir, expositivas, ¿no? Donde el estudiante es un receptor pasivo, ¿no? Según Paulo Freire, ¿no? Este pedagogo, ¿no? Este pensador del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Llamada la pedagogía bancaria, ¿no? Baja interacción entre el docente y el estudiante, una descontextualización total entre la teoría histórica y los retos, ¿no? Que tiene hoy, ¿no? La preservación, la historia de la arquitectura, las ciudades con edificios históricos que hay que preservar, que hay que darle valor cultural y que hay que defenderlos frente a una sociedad, ¿no? Que si los desconoce, no los valora, ¿sí? Bueno, consecuencia, bueno, esto va a generar de alguna manera un aprendizaje superficial, una formación acrítica, ¿no? Es decir, sin crítica, incapaz de generar estos desafíos sociales del momento actual, ¿sí? Entonces, la pregunta central que nosotros nos planteamos por esto es cómo pueden las IAP transformar la enseñanza
de la historia promoviendo el critical thinkness, ¿no? Es decir, promoviendo el pensamiento crítico y la participación activa, ¿sí? Bien. O sea, ¿por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante sería estudiar esto? Y bueno, esta investigación es importante porque se va a justificar con cuatro dimensiones, ¿no? Es decir, la pedagogía que se alinea a Paulo Freire, ¿no? La del pensamiento crítico, esencial para la formación universitaria, nadie puede cuestionar hoy eso, ¿no? La vinculación con la realidad, la praxis social, ¿no? Según dice Jürgen Habermas, ¿no? Este filósofo, y la pertinencia social de formar ciudadanos comprometidos con lo que hacen, ¿sí? Eh, bueno, nos basamos como fundamento, ¿no? En paradigmas sociocríticos adaptados al modelo cíclico de Lewin, de Kemis, de McTaggart, donde el docente investiga su propia práctica, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorarla continuamente, ¿sí? Y la investiga en colaboración probablemente con otro docente que lo observa y también un grupo, su grupo propio de alumnos, para indagar cada uno de ellos cómo aprende, ¿sí? Estamos alineados también a las teorías, por supuesto, del aprendizaje significativo, ¿no? Integramos metodologías activas en la participación del aprendizaje, apoyadas por autores como Ausubel, como Zapata Lescano, entendiendo al conocimiento, justamente a partir de Vygotsky, ¿no? Que se construye mejor en una interacción de tipo social. Eso lo vimos en esta materia y en otras materias, ¿sí? Em, bueno, ¿cuáles van a ser entonces cuál va a ser la metodología y cuáles van a ser las fases de esa YAP, ¿no? Bueno, el enfoque va a ser paradigmas, utilizamos paradigmas de tipo cualitativo e interpretativo, empleando técnicas como entrevistas semi-estructuradas, para profundizar esas percepciones, ¿sí? Grupos focales, ¿no? Y observación participante, ¿sí? Eh, el ciclo de transformación, bueno, nuestra intervención se dividió en cinco fases críticas, ¿no? Se llaman diagnóstico, participativo, se identifican los problemas junto a los estudiantes, se planifica conjuntamente, eh, es decir, al planificar conjuntamente se diseñan estrategias innovadoras de forma de tipo colaborativo. em, la acción es implementar debates históricos, análisis crítico de fuentes, de textos, de autores, el uso de las TICs para reconstruir espacios de valor patrimoniales vinculados con tareas proyectuales, ¿no? Es decir, bueno, empiezo a dibujar el edificio, a hacerle un corte, una planta, una vista, hacer los renders, hacer detalles de valor de ese edificio, que eso también me va a servir para interactuar con otras disciplinas, ¿no? Entonces la historia va a estar aplicada al diseño también proyectual, ¿no? Y parte de ese diseño proyectual innovador tiene un vínculo y una amalgama muy fuerte con la historia, ¿sí? Eso es el pensar la arquitectura de modo conjunto, ¿sí? Bueno, respecto de las observaciones, se registran sistemáticamente dinámicas del aula, ¿no? Hay una reflexión después colectiva, ¿no? Para evaluar logros y lo que haya que modificar se van a hacer mejoras, ajustes constantes, ¿verdad? Em, bien. Eh, Respecto de los resultados, ¿no? Y los hallazgos, ¿no? Bueno, por supuesto que hay un protagonismo estudiantil, ¿no? El sujeto de la educación es un sujeto activo, ¿no? Observamos un incremento, cuando eso sucede, significativo en la participación. Los alumnos dejan de ser meros receptores, ¿no? Eh, este modelo, este modelo donde hay un receptor y un emisor, ¿no? Un iluminado y una persona que le falta la luz, ¿no? Eso ya
ese modelo decimonónico, por decirlo de alguna manera, desaparece, ¿no? Y los receptores empiezan a preguntar críticamente, a relacionar el pasado con el presente, ¿sí? El pensamiento crítico, ¿no? Respecto del pensamiento crítico, los estudiantes aprenden de alguna manera a cuestionar narrativas tradicionales y a construir juicios fundamentales de valor, juicios de contraste y análisis de las fuentes. O sea, no solo es interactuar con la fuente primaria o secundaria, con el texto, sino también construir conclusiones a partir de ellos, interrelacionando distintas conclusiones entre distintos autores. Entonces aparece la comprensión dinámica, ¿no? Es decir, la historia deja de ser una lista de fechas, ¿no? y acontecimientos para convertirse en un proceso dinámico. Esto incluso mejora el desempeño como diseñador en los talleres de arquitectura al darles una base teórica más sólida para sus propuestas arquitectónicas, ¿sí? Es decir, como digo siempre, ¿no? Construir con el pasado en el presente, la historia activa, no la historia por ser culto, no la historia por saber y nada más, sino que estoy diseñando con la historia. La historia es una pata proyectual en la mesa de diseño de todo arquitecto. En resumen, podríamos decir, medio sintetizando, que las IAP no solo cambian una nota de un alumno, sino cambian la actitud del estudiante hacia ese conocimiento. Y ese conocimiento va a ser muchísimo mejor, mucho, muy superior, y va a poder estar interconectado, interrelacionado con otras disciplinas de la carrera de grado, con otras materias, por ende va a estar formando un profesional superior, un profesional mucho mejor, ¿sí? Bien. En otro orden de cosas, eh, de alguna manera, bueno, se consolida el protagonismo estudiantil, ¿no? A partir de sus intereses. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles serían, podríamos decir, las recomendaciones también, ¿no? Bueno, las IAP van a demostrar ser una herramienta emancipadora para el sujeto que se está formando, permite reconfigurar la práctica docente hacia un modelo reflexivo, participativo y que genere aprendizajes vinculados a la realidad social, ¿sí? Eh, Como mensaje final, me parece que no solo formamos historiadores, arquitectos o historiadores de la arquitectura, sino que también tenemos que tener presente que formamos ciudadanos críticos que tienen que ser capaces de incidir material e inmaterialmente en su entorno, ¿no? En su entorno principalmente inmediato, ¿sí? Eh, como una recomendación, perdón, como una recomendación también podría decir que es muy importante capacitar a más docentes en este tipo de metodologías, fomentar una implementación también, no solo en la historia, sino en todas las disciplinas del grado, para lograr datos interactivos en todas estas disciplinas, en todo lo que es la universidad, para asegurar no una transformación solamente de la historia, sino una transformación integral, ¿no? Eso me parece una reflexión, una conclusión muy importante. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión más a construir respecto de esto. Si no, bueno, les agradezco muchísimo la atención. Quedo abierto y dispuesto a erradicar, evacuar cualquier duda o cualquier consulta. Si no, agradecido, ya me despido. Muchísimas gracias.